Capítulo 18. El bienestar y el proceso de la enfermedad. A lo largo de los siglos se ha observado que ciertas enfermedades se asocian con emociones y actitudes particulares. Por ejemplo, el concepto medieval de melancolía conectaba la depresión con el mal funcionamiento del hígado. En la época contemporánea, muchas alteraciones físicas se han vinculado con el estrés. Está bien documentado que las emociones tienen consecuencias fisiológicas. En los primeros años del psicoanálisis, las investigaciones para asociar enfermedades particulares con conflictos psicológicos específicos dieron lugar a todo el campo de la investigación psicosomática. Todos hemos oído hablar de la conexión entre las enfermedades cardíacas y las personalidades de tipo H, de la cólera reprimida con la hipertensión o los derrames cerebrales. La idea es que las emociones afectan a los cambios hormonales a través de la variación de la cantidad de neurotransmisores en distintas zonas del cerebro asociadas con el control de los diferentes órganos. En años más recientes, la preocupación por la extensión del SIDA ha incentivado el estudio del sistema inmunitario. Parece que el estrés produce la supresión de las funciones del timo, y en consecuencia las defensas disminuyen. Pero las distintas vías de investigación sobre este tema no examinan la relación entre los sistemas de creencias y las actitudes, ni el contexto de percepción resultante que determina la naturaleza de la experiencia individual. El origen del estrés siempre se vincula a la tendencia del organismo a responder a los estímulos mediante patrones específicos. Si nos basamos en lo que ya sabemos de las matemáticas de las dinámicas no lineales y de la investigación de los atractores confirmado clínicamente por la kinesiología y la acupuntura, podemos hacer una formulación acerca de la naturaleza básica del proceso de la enfermedad. Una idea o constelación de pensamiento se presenta en la conciencia como una actitud que tiende a persistir a lo largo del tiempo. Luego esta actitud se asocia con un campo atractor de energía dotado del poder o de la debilidad correspondiente. El resultado es una percepción particular del mundo, y entonces se crean los sucesos apropiados para activar esa emoción específica. Todas las actitudes, pensamientos y creencias también están conectados con diversas rutas llamadas meridianos de energía que van a todos los órganos. El test kinesiológico demuestra la conexión de puntos de acupuntura concretos con actitudes específicas, y el meridiano, a su vez, sirve como canal energético para músculos y órganos corporales específicos. Uno a los meridianos se los nombra en función de los órganos que energizan, por ejemplo, el meridiano del corazón, el meridiano de la vesícula biliar, y así sucesivamente. 2. No hay nada misterioso en estas comunicaciones internas vitales que se pueden demostrar en cuestión de segundos sin dejar lugar a dudas, porque, como sabemos, según el pensamiento negativo que se tenga en mente, se debilita un músculo muy específico. Si se reemplaza ese pensamiento por una idea positiva, el mismo músculo se fortalece de forma instantánea. 3. La conexión entre mente y cuerpo es inmediata, de modo que las respuestas corporales cambian momento a momento de acuerdo con la cadena de pensamientos y las emociones asociadas. Ya he hecho referencia a la ley de dependencia sensitiva de las condiciones iniciales, derivada de la ciencia de la dinámica no lineal y de sus matemáticas. 4. De acuerdo con esta ley, una minúscula variación en un patrón de datos puede producir un cambio muy significativo en el resultado final. Esto se debe a que la repetición de esa pequeña variación a lo largo del tiempo da como resultado un cambio progresivo del patrón y, cuando el incremento es logarítmico, se produce un salto a un nuevo armónico. El efecto de una mínima variación se amplifica hasta que acaba afectando a la totalidad del sistema. Entonces surge un nuevo patrón de energía que, por el mismo proceso, puede dar como resultado otra variación, y así sucesivamente. En el mundo de la física, a este proceso se lo llama turbulencia, y ha sido objeto de una gran cantidad de investigaciones,
sobre todo en el campo de la aerodinámica, que combina la física con las matemáticas. Cuando se produce una turbulencia de este tipo en los campos atractores de la conciencia, se genera una alteración emocional que continúa hasta que se establece un nuevo nivel de equilibrio. Cuando la mente está dominada por una visión del mundo negativa, el resultado directo es la repetición de pequeños cambios en el flujo energético dirigido a los distintos órganos. El campo sutil de la fisiología queda afectado en todas sus complejas funciones. Los factores mediadores son la transferencia de electrones, el equilibrio neural hormonal y la nutrición, entre otros. Al final, la acumulación de cambios infinitesimales puede ser detectada por las técnicas de medición, como la microscopía electrónica, las imágenes magnéticas, los rayos X o el análisis bioquímico. Pero, para cuando se pueden registrar estos cambios, el proceso de la enfermedad ya está muy avanzado. El universo invisible del pensamiento y la actitud se vuelve visible como consecuencia de la respuesta habitual del cuerpo. Si se consideran los millones de pensamientos que a uno le pasan todo el tiempo por la mente, no sorprende que el estado corporal pueda cambiar de manera radical para reflejar el patrón de pensamiento prevaleciente, que puede ser modificado por factores genéticos y medioambientales sin con la persistencia y repetición del estímulo, de acuerdo con la ley de la dependencia sensitiva de las condiciones iniciales, produce el proceso de enfermedad observable. El estímulo que pone en marcha el proceso puede ser tan mínimo que resulte indetectable. Si este esquema de la formación de las enfermedades es correcto, entonces todas las dolencias deben ser reversibles mediante el cambio de los patrones de pensamiento y las respuestas habituales. De hecho, a lo largo de la historia se han registrado recuperaciones espontáneas de todas las enfermedades conocidas. Este fenómeno fue el tema del programa de televisión 2020 Avos emitido el 8 de abril de 1994. La medicina tradicional ha documentado curas espontáneas, pero nunca ha tenido herramientas conceptuales para investigarlas. Como nota al margen, es interesante indicar que los cirujanos modernos se muestran renuentes a operar a quienes están convencidos de que van a morir durante la operación, porque esos pacientes a menudo fallecen. Se dice que no puede producirse la recuperación hasta que el sujeto no experimenta un cambio esencial en su personalidad. Se trata de un cambio básico como el que manifestó por primera vez su fundador B.W., una profunda transformación de todo el sistema de creencias, seguido por un repentino salto de conciencia. El primero en estudiar esta metamorfosis tan importante de la actitud fue el psiquiatra estadounidense Jerry Thibault, que trató a una alcohólica considerada irrecuperable, la primera mujer en unirse a. Ella vivió un cambio de personalidad tan profundo que no podía explicarse por ningún método terapéutico conocido. En el primero de una serie de informes sobre su condición, Thibault documentó que ella se había transformado, pasó de ser una criatura enfadada, que sentía lástima de sí misma, intolerante y egocéntrica, a ser una persona bondadosa, amable, tolerante y amorosa. 8. La importancia de este ejemplo radica en que demuestra con claridad que esta transformación es clave en la recuperación de cualquier enfermedad considerada incurable. En todos los casos estudiados de recuperación de enfermedades intratables, se produjo este importante cambio de conciencia, de modo que los patrones atractores que producían el proceso patológico dejaron de dominar. Los primeros 100 alcohólicos que superaron su mal formalizaron los pasos necesarios para la recuperación de estas enfermedades graves. Estos se convirtieron en los famosos 12 pasos que se sugieren en AA y en todos los grupos afines que surgieron más tarde. 9. El hecho de que seguir estos pasos haya dado como resultado la recuperación de millones de personas indica que esta experiencia podría aplicarse a todos los procesos de enfermedad. El consejo que Carl Jung dio a Rowland H. Sumérgete de todo corazón en cualquier grupo espiritual que te resulte atractivo,
creas en él o no, y mantén la esperanza de que en tu caso se va a producir un milagro. 10 podría ser válido para cualquiera que desee recuperarse de las dolencias degenerativas. En la recuperación espontánea, a menudo se produce un marcado incremento de la capacidad de amar y de la conciencia de la importancia del amor como factor curativo. Numerosos libros que han sido grandes éxitos de ventas afirman que amar es vivir de forma saludable, pero solo podemos amar al prójimo cuando dejamos de condenarnos, temernos y odiarnos mutuamente. Sin embargo, un cambio tan radical puede desorientar. Se requiere valentía para soportar la incomodidad temporal que conlleva el crecimiento, y la mente tiende a resistirse al cambio por una cuestión de orgullo. La recuperación de cualquier proceso de enfermedad depende de la buena disposición a explorar nuevas maneras de mirar la vida y a uno mismo, lo que incluye la capacidad de soportar los temores internos cuando los sistemas de creencias sufren sacudidas. Las personas atesoran sus odios y agravios y se aferran a ellos, de modo que, para sanar a la humanidad, es posible que sea necesario elevar el estilo de vida caracterizado por el rencor, el ataque y la venganza de poblaciones enteras. Una dificultad primordial que atañe a los pensamientos y conductas asociados con los campos de energía por debajo de 200 es que causan reacciones en contra. Según una conocida ley del universo observable, una fuerza da como resultado otra fuerza igual y en sentido contrario. Por lo tanto, todos los ataques, mentales o físicos, producen un contraataque. La malicia enferma, literalmente, siempre se es víctima de las propias ansias de venganza. Incluso los pensamientos hostiles que se mantienen en secreto dan como resultado un ataque fisiológico contra el propio cuerpo. Por otra parte, igual que el amor, la risa cura porque surge de ver un contexto limitado desde otro más amplio e incluyente, lo que retira al observador de la posición de víctima. Todos los chistes recuerdan que la propia realidad es trascendente y está más allá de sucesos específicos. El humor negro, por ejemplo, se basa en la justa posición de los polos opuestos de una paradoja. Seguidamente, el alivio de esta ansiedad básica produce la risa. La risa también suele acompañar la comprensión repentina de la iluminación. La comparación de la ilusión con la realidad desencadena un chiste cósmico. La falta de humor, en cambio, es hostil a la salud y a la felicidad. Los sistemas totalitarios están desprovistos de humor a todos los niveles. La risa, que aporta aceptación y libertad, supone una amenaza para sus dictámenes. Después de todo, resulta difícil oprimir a los pueblos con buen sentido del humor. Conviene tener cuidado con los que carecen de humor, sean personas, instituciones o sistemas de creencias, porque siempre los acompaña un impulso de controlar y dominar, aunque proclamen que su objetivo es generar paz y prosperidad. La paz no puede crearse así. La paz es el estado natural cuando se retiran los obstáculos que la impiden. Son bastante pocas las personas que están comprometidas con la paz como meta realista, porque, en sus vidas privadas, la mayoría de ellas prefieren tener razón a toda costa. El posicionamiento autojustificado es el verdadero enemigo de la paz. Cuando se buscan soluciones mediante la coerción, no son posibles las resoluciones pacíficas. Debido a su deshonestidad inherente, los sistemas asociados con campos atractores muy débiles son ineficaces y se vuelven gravosos e ineficientes. Tomemos, por ejemplo, la industria del cuidado de la salud. Está tan cargada de temor y de regulaciones que apenas puede funcionar. La industria misma demuestra que los intentos de controlar dan lugar a una creciente ciénaga burocrática. La complejidad es costosa y los sistemas son tan débiles e ineficientes como las actitudes que subyacen a su construcción. La curación de la enfermedad individual o la curación de la industria del cuidado de la salud misma solo puede producirse mediante la elevación progresiva de los motivos y el abandono del autoengaño, con el fin de lograr una nueva claridad de visión. Aquí no hay villanos,
El error está en que el sistema mismo está desalineado. Si la salud, la eficiencia y la prosperidad son los estados naturales cuando se está en armonía con la realidad, cualquier estado inferior pide un escrutinio interno, en lugar de proyectar la culpa sobre cosas externas al sistema en cuestión. Los patrones atractores obedecen las leyes de su propia física, aunque no sean newtonianas. Perdonar es ser perdonado. Como se observa una y otra vez, en un universo donde todo está conectado con todo lo demás, no existen los accidentes y nada queda fuera del universo. Como el poder de las causas es invisible y solo se observan los efectos, existe la ilusión de que hay sucesos accidentales. Un incidente abrupto e inesperado puede parecer aleatorio y sin relación con causas observables, pero mediante la investigación es posible llegar a su origen real. Por ejemplo, una enfermedad repentina siempre tiene antecedentes discernibles, incluso la tendencia a sufrir accidentes involucra muchos pequeños pasos preparatorios antes de que estos ocurran. La enfermedad es la prueba de que algo está fuera de lugar en la forma de operar de la mente, y ahí reside la capacidad de efectuar un cambio. Tratar una enfermedad solo como un proceso físico, dentro del mundo de los efectos del ABC, no corrige el origen de la disfunción y se la encubre en lugar de curarla. Es posible que una afección crónica se cure con rapidez mediante un simple cambio de actitud. Pero, aunque este cambio de actitud parezca ocurrir en un segundo, su preparación interna puede haber requerido años. No hay que olvidar que el punto crítico en cualquier sistema complejo es aquel donde se necesita menos poder para alterar la totalidad del sistema. Por ejemplo, en el ajedrez, el movimiento de un simple peón puede cambiar por completo las posibilidades del juego. Cada detalle del sistema de creencias tiene consecuencias, para bien o para mal. Esta es la razón por la que no existen enfermedades incurables. En algún lugar, en algún momento, alguien se recuperó de ella mediante el proceso descrito. Tener compasión por uno mismo y por toda la humanidad cumple una función esencial no solo para la recuperación, sino para cualquier avance importante en la conciencia mientras atravesamos las dolorosas pugnas de la evolución. Solo entonces nos convertimos en sanadores, además de ser sanados, solo entonces podemos tener la esperanza de curarnos de cualquier dolencia física o espiritual. Significa todo esto que, si aprendemos a funcionar en el nivel del amor incondicional, nos hacemos inmortales. Por desgracia, el protoplasma del cuerpo físico es vulnerable a su propia programación genética, así como al entorno. Pero, desde el punto de vista de los niveles de conciencia de 500 o más, parece que la muerte es una ilusión. La vida sigue adelante sin los impedimentos de la limitación de la percepción que resultan de estar localizado en un cuerpo físico. La conciencia es la energía vital que da vida al cuerpo y que sobrevive más allá de él en otro reino de la existencia.